Y ya está con nosotros César González. Hace rato que teníamos ganas de que viniera, desde que estamos acá en el Destape. Es cineasta, es escritor. Acaba de publicar Rengoyeta, una autobiografía, una novela autobiográfica sobre su paso por la cárcel. César, ¿cómo te va? Gracias por venir. Gabriel Noé, buenas Bienvenido. noches. Gracias por la invitación. Y además de toda la presentación que hicimos, César tiene una mirada muy aguda de la realidad que siempre nos gusta compartir. ¿Cómo te está yendo con el libro? Al libro afortunadamente le está yendo muy bien, se agotó la primera edición en muy poco tiempo, así que muy agradecido con la gente que lo está leyendo, que lo hace circular, muy contento. Dale. ¿Qué pensás que busca la gente cuando va a leer tu libro? Conocer tu historia, conocer la historia de alguien que estuvo preso, pero conocerla de otra forma, con otra mirada. Bueno, no sé, creo que cada persona entrará por alguna razón diferente. Creo que me considero muy dichoso de saber que el libro está girando de forma transversal en la sociedad, que lo están leyendo todas las clases y de diferentes edades, que circulan en las escuelas, en los penales. Algunos se acercarán por morbo, algunos se acercarán por sensibilidad, pero lo importante es que quieren acercarse quizás a un mundo que no conocen o a un mundo que conocen, pero que no estamos acostumbrados a que se retrate con complejidad en la literatura y en el arte en general, ¿no? Claro, un poco a contramano del clima de época, ¿no? Sí, yo tengo una interpretación y una hipótesis que el viento de época hizo que tanto El Niño Resentido como este libro, el sí. anterior, que salió en agosto del 2023, previo a la asunción de Milei, como florecieron los discursos de odio, florecieron los discursos discriminatorios y un montón de discursos que parecían ya superados en nuestra sociedad, un libro que habla de esos mundos que hay mucha gente en el país que le interesa. Tenemos una tradición militante muy fuerte en nuestro país, ¿no? La militancia, si no baja al territorio, no es militancia. Entonces, siempre hubo un interés y por suerte tenemos un país con un sector siempre sensible a estos temas. Y como florecieron esos discursos, que aparezca un libro con otra tonalidad, con otro punto de vista, creo que terminó por contrapunto, por justamente como rechazo, cosa que yo no esperaba, porque el libro lo publiqué en agosto de 2023, donde todavía la elección estaba abierta. El anterior, sí. Solo habían sucedido las PASO, todavía no habían sucedido ni las generales, que fueron en octubre. Y si uno ve las ventas del Niño Resentido, fue en el 2024 cuando despega, es decir, cuando ya se instala este modelo de gobierno, ¿no? O sea que todavía hay un público que busca como una suerte de refugio, alguien que le hable de otra forma, que no exprese el clima o la opinión mayoritaria, el sentido común de la época. Sí, no, creo que primero viene a fortalecer un espíritu altruista que ya es preexistente al libro y que para mí es histórico en Argentina. Altruista, militante, de importarle la otredad. Creo que sí, puede ser que haya operado como un refugio, pero creo que a la vez también la gente necesitaba sentir que el egoísmo, el individualismo, no había llegado para quedarse y que no iba a ser absoluto, creo. César, para las personas que hoy nos están viendo y que nos están escuchando y que no te conocen, ¿cómo contás tu vida? Te iba a decir que me googleen, pero... Resumida. Bueno, pueden googlear César González, debe haber varios igual. César González, obvio, cineasta. tengo un nombre muy común. Va a aparecerle un ferretero en Lanús, un futbolista venezolano, un 3 de Boca que se llamaba mirá. César González. ¿Cómo contás tu vida en, no sé, 2 minutos, 3 minutos? Bueno, nací en la Villa Carlos Gardel, orgullosamente villero. Tuve una vida muy difícil, como tantos de los que viven en una villa, en un barrio popular. Estuve preso, salí en el 2010 y hace 15 años que mi vida es otra y me dedico sobre todo al cine y ahora últimamente más a la literatura. Menos de 2 minutos. Muy bien.
respetando No sé si hice tiempos una buena televisivos. sinopsis de mí mismo. No importa, esto es como contás vos tu vida. Y hoy, ¿qué estás viendo de la situación actual? A ver, primero creo que es muy importante sentir que el experimento libertario fracasó, que el único antecedente previo en Latinoamérica que había de un modelo económico similar o de un experimento similar fue lo que hicieron los Chicago Boys en Chile, era lo más parecido previo a esto. Si bien hubo neoliberalismo con Menem y un montón de experiencias neoliberales en otros países de Sudamérica, tan extremo creo que había sido solo lo que pasó en Chile, que fue un triunfo, triunfó en Chile. O sea, tardó 30 años, 20, 30 años en irse Pinochet y el modelo sigue estando, no pudieron reformar la Constitución todavía en Chile. Acá duró 2 años y creo que eso es un alivio. ¿Qué va a pasar? No, a futuro no se sabe, pero el experimento libertario en la Argentina fracasó. ¿Vos Y dónde, creo que eso me parece que es el primer dato. dónde vivís hoy? Yo sigo viviendo un poco en el barrio, pero ahora estoy también alquilando un lugar con un amigo. Me imagino que tendrás amigos, vecinos que lo votaron en el 23. Amigos, familiares, sí, sí. ¿Cómo están hoy? Mirá, yo ya lo venía diciendo, no tanto como una apuesta, sino que yo soy de los que creen que el intelectual no está solamente para dar interpretaciones de la sociedad, sino que tiene que ayudar al pueblo a comprender lo que está pasando. El intelectual, el periodista, el artista. Y yo venía escuchando, sintiendo que Milei había dejado de tener una atracción como fenómeno, una atracción pop, como he dicho en otras ocasiones, que la gente empezaba a aburrirse, que empezaba a sentir rechazo y que económicamente había mucha malaria y los intelectuales previo a las elecciones no estaban a la altura del dolor del pueblo. La única referencia que usaban era el de un sector minoritario de la sociedad argentina que puede atesorar dólares, hacer dólares, y me cansaba de escuchar periodistas, amigos inclusive, diciendo mientras el dólar esté planchado no va a pasar nada, cuando ya estaban pasando muchísimas cosas, siguen pasando. Y uno tenía miedo de decir, bueno, no sabías si iba a ganar o no ganar, porque uno mismo tenía la duda de decir, bueno, aunque la gente la está pasando mal, capaz sigue apostando. Y a la vez yo decía, pero que el argentino votó siempre con el bolsillo. Estamos realmente ante una novedad en la historia. Para mí lo único que genera novedades en la historia que merezcan el título de novedad o de acontecimiento son las revoluciones. No creo que nadie pueda creer que Milei era una revolución. A todo caso, un reformista. Yo sentía, por lo menos los sectores populares, que el sector popular es pillo, es astuto, ¿viste? Aunque se lo subestimen, aunque digan votan mal, votan bien según les convenga, Les gusta ¿no? cagar en baldes. Todo eso, esa imagen me parece tan paupérrima, porque si sos pobre no vas a caer en un balde. ¿Cómo vas a caer en un balde? Te queda la mierda ahí, te queda un olor, no razona ni con el sentido común. No tenés un inodoro, cagás en un pozo, no en un balde, en una bolsa. Te lo digo por experiencia. ¿Cómo vas a caer en un balde? Te queda el olor ahí, pero no lo escuché que nadie analice eso. Bueno, yo venía sintiendo eso, escuchando eso, pero tenía la duda. La elección creo que me viene a certificar de lo que sea ante la tarea del intelectual en una sociedad o del que trabaja con el pensamiento, con la coyuntura. Creo que ojalá sirva también para eso, para que de acá en adelante el periodismo ayude más al pueblo a comprender más que a confundir. Los sectores populares que sí votaron a Milei en 2023, lo hicieron votando con el bolsillo, como siempre vota, vos decís, la Argentina. Mirá, cómo Macri perdió en primera vuelta teniendo el Congreso a favor, siendo mucho más astuto políticamente y frente a una devaluación y una crisis que al lado de esta es suave, la de Macri. Por los costos de vida hoy en día y la desocupación y el pluriempleo, que creo que en el 2018-2019 no estaba tan acentuado como ahora.
Yo creo, si en ese momento el argentino votó con el bolsillo, ¿cómo puede ser que en 4 o 6 años cambió, que nos cambiaron el alma directamente a los argentinos? Era raro que el alma cambie tan rápido. Y es también un fenómeno de las democracias occidentales, te diría que del 80 en adelante, desde la aparición del neoliberalismo, el relevo. Democracias de relevos. Hay un libro muy interesante que habla de eso, se llama La izquierda divina, de Jean Baudrillard, un francés que él habla, lo cito a él cuando la cuestión del relevo, él analiza a Francia cómo pasaba de Mitterrand a la centro derecha, al socialismo, a la derecha durante 40 años. Y somos muy parecidos, si bien allá es con primer ministro, es presidente, no es presidente Macron, pero tienen un primer ministro y como parlamentaria el mixto, gobierno sí. allá sí. Creo que acá también pasó. Viste, Menem parecía eterno, de golpe vino de la Rúa parecía eterno, se le fue. El kirchnerismo también parecía eterno y de golpe vino su némesis absoluta que fue Macri. Creo que nos tenemos que acostumbrar, me parece, al relevo. Bueno, pasó en Estados Unidos, Trump, Biden, Trump no volvía nunca más, volvió. No creo que hayan movimientos que lleguen para quedarse, salvo que realmente luchen por el poder, construyan poder y a la vez es como habría que pensar nuevos modelos de democracia que es para pensar con mucho más tiempo. Vos decías recién, los argentinos votaron con el bolsillo en el 23, ahora lo van a volver a hacer, o ya lo hicieron en la provincia de Buenos Aires. No le cambiaron el alma a los argentinos. La votación de ayer en la Cámara de Diputados y lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, ¿te dejó la tranquilidad o te devolvió la tranquilidad? No te quiero involucrar, a mí un poco me la devolvió. ¿De que esos valores de la mayoría de la sociedad siguen estando presentes? Sí, es que, mira, todo el 2024 yo me cansé de escuchar al periodismo y a intelectuales diciendo no pasa nada. No está pasando nada, no pasa nada en la sociedad. Y habíamos tenido 2 marchas universitarias, o sea, del 2024 cada marcha era más multitudinaria que la anterior. Entonces, en términos cuantitativos, sí que estaban pasando cosas. El 8M multitudinario, la CGT 2 paros multitudinarios con alta adhesión, o 3 paros creo que fueron en total, 2 o 3. 2 en el 24 y 1 en el 25. Bueno, lo que no está pasando es que se traduzca en términos cualitativos. Entonces el gobierno era fuerte cualitativamente, pero sí que estaban pasando cosas. Ahí donde insisto, que no pasa nada, no pasa nada, pero hay 1 millón de personas en la calle en las marchas universitarias, la última del 24 de marzo, y la gente al otro día, el 24 de marzo, diciendo no pasa nada, pero andá, mirá en qué país sale 1 millón de personas a la calle. Y si vos lo haces en términos proporcional, somos 50 millones de habitantes, para la cantidad de gente que sale a la calle, es altísimo el número. Creo que ahora se juntaron las 2 cosas, lo cuantitativo con lo cualitativo, pero lo de ayer para mí no fue una novedad. Ya estaba pasando el año pasado. Hubo un montón de marchas por la salud pública, por la educación pública, multitudinaria. Claro, lo que pasa es que en la ciudad ganó Manuel Adorni, entonces eso te podía hacer pensar, bueno, no sé cuál es la reacción, al menos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, es verdad, pero ¿qué querés? Este es el antro por excelencia del antiperonismo y del progre de derecha, ¿viste? Es muy de acá, de Porteñolandia. Es progre antiperonistas, progre antiderecha. ¿No? Lo pones a Alf y gana en la ciudad de Buenos Aires frente a un peronista. Vos decías recién, nací en la Villa Carlos Gardel, estuve preso y te definís como intelectual. No me defino como intelectual. ¿Cómo Como te artista. definís? Sí, cineasta y escritor. Bueno, usaste la palabra intelectual. No, para bardear. Te la voy a poner yo. El intelectual son nosotros. ¿Cómo es ser intelectual con esos orígenes? ¿Cuán difícil es llegar? Es difícil, pero yo ya crecí con las generaciones, con las primeras generaciones universitarias, con un montón de universidades nuevas en el conurbano que estaban cerca. Ya no era tanto la universidad 2 horas de viaje, si bien, no sé, yo quise estudiar filosofía en la UBA y en ese momento no tenía ninguna con la carrera de filosofía cerca, pero en otro momento, en los 90, era mucho más difícil
Y sí, es difícil por lo material y es difícil también por lo inmaterial, porque como que te hacen creer que vos no sos capaz, que a vos no te da la cabeza, que vos cognitivamente no estás a la altura del clase media ilustrado. Yo creo que los sectores populares tienen un saber, que es el saber de la supervivencia, el saber de la calle, el saber de la lucidez del día a día, que es un saber y un conocimiento igual de importante que el otro, que el cerebral, que el del conocimiento. Pero sí es difícil, pero no tan difícil como antes. Bueno, ahora volvió a ser muy difícil también, ¿no? Porque vos no podés pensar en estudiar cuando te cuesta tanto, trabajás y no te alcanza. Eso es muy doloroso, ¿viste? Lo de las becas Progresar que sean tan bajas, que no se actualicen las becas. O sea, si le está costando al clase media hacer una carrera, ¿qué le queda a los sectores populares? ¿La cárcel te mejora o te arruina? La cárcel no sirve para nada. La cárcel es simplemente como un chivo expiatorio que necesita la sociedad para creer que la ley funciona, el sistema judicial tiene que creer que funciona, a sí mismo tiene que mentirse a sí mismo, pero en realidad es solamente un depósito para los pobres que cometen delitos y no mucho más. Pero no, a ver, a mí me mejoró, pero no fue la cárcel, fue porque justamente el terror que me provocó la cárcel de decir no quiero estar nunca más acá, pero no fue la cárcel. Yo la cárcel no se la deseo ni a mi peor enemigo. Tampoco soy abolicionista porque me parece que es muy complejo el tema, pero este modelo de cárcel, más como son las cárceles en Latinoamérica, no sirve para nada. Viste que, no sé si te enteraste, pero ahora están ahí los empresarios que están siendo juzgados en la causa Cuadernos por haber pagado coimas, están ofreciendo millones de dólares para zafar de la cárcel. No sé si te enteraste. Creo que algo vi, Y sí. la justicia está efectivamente evaluando la posibilidad de concederles eso. Tienen que responder, veremos. ¿Qué te pasa con eso? No, a mí no me sorprende, no, simplemente viene a ser un ejemplo vivo de todo lo que decía anteriormente. Yo no vi nunca un clase alta en la cárcel y me niego a creer que la clase alta no comete delitos. Está bien, no cometerá delitos de rapiña, de cuerpo a cuerpo, pero el daño, no sé, roban a generaciones. Obvio que no estoy justificando por siempre se confunde cuando empiezo a hablar de estas cosas. No es que estoy esquivando la responsabilidad ni esquivando el dolor que uno provoca cuando ejerce violencia sobre otro. Pero bueno, un pobre ni siquiera puede tener un abogado particular, ¿viste? Te resignás al defensor, que el defensor oficial tiene 50 causas a la vez, depende también qué sensibilidad tenga el defensor, ¿no? Pero bueno, es más, está todo ya escrito eso, ¿viste? Vigilar y castigar, de Michel Foucault lo cuenta muy bien, a cómo es la historia de la cárcel en Occidente, ¿no? En Europa y en América por lo menos. ¿Hay algún intelectual que sí esté contando lo que pasa y que desde el año pasado estuviera contando lo que pasaba en la Argentina, que que te haya gustado como referencia? Como intelectual... O periodista, sí, analista. Sí, obvio que lo hay. Del periodismo y del periodismo económico, me empezó a sorprender lo que escribía Leandro, tu compañero, en página todos los domingos, tirando bombas que parecían, está exagerando. No para de confirmarse muchas de las cosas que él venía diciendo. Él como por lo económico, pero empecé como también a leer mucho a los centristas. No sé, Fontevecchia, Durán Barba, las columnas de Perfil son bárbaras los domingos. Ese Durán Barba va, no cuando estaba en el PRO, ¿eh? ¿La vio Durán Barba?
Sí, sí, la vio y porque aparte yo empecé a ver que dije, bueno, si estos ya están dudando a los 2 meses de Milei, dije, pero puedo mencionar, sí, muchos, ahora no se me... A ver, ¿Vos te considerás a vos mismo peronista? sí, cada vez más. Antes de venir, vengo más del marxismo, pero la vida me fue poniendo cada vez más peronista. ¿Y qué es ser peronista? Una doctrina, fundamentalmente. Suelen decir todos que es un sentimiento, pero yo quiero reivindicar al peronismo como pensamiento, que es una faceta casi desconocida del peronismo. Mismo un dios para mí como Leonardo Fabio tiene una película que se llama Sinfonía de un sentimiento. Como que el peronismo es solo emocional, sentimental, y la verdad que no, fue un modelo económico, fue un modelo cultural y un modelo político muy sólido, ¿no? Y yo tardé, creo que 30 años en descubrir al Perón intelectual. ¿Tenés 30 ahora? No, 36. Pero hace 6 años que empecé a reconciliarme con el peronismo, a entenderlo y a leer a Perón. Porque sí, viste, reivindicar a Evita es cómodo, es lo más fácil, la reivindica cualquiera. Perón estaba como en un lugar más tabú y empecé a leerlo, empecé a ver documentales de él y con razón. ¿Y qué esperás de si vuelve un gobierno peronista, sea en el 27, sea más adelante? ¿Qué esperás que haga que no hizo en el periodo 19-23? Que respete los 3 baluartes del peronismo. Soberanía, independencia y todas Justicia social. sí, justicia social, que es el sintagma y el axioma determinante, ¿no? Pero eso, reivindicar los conceptos y volver a que nuestro pueblo entienda que el Estado no es una fuerza parasitaria, ¿no? Y volver a reivindicar la potencia transformadora del Estado y el Estado peronista, ese épico, histórico, legendario, que vivieron nuestros abuelos, pero que tiene un montón de datos económicos, un montón de datos industriales, que la gente no sabe. Entonces, la tarea de los que nos sentimos parte del campo nacional y popular o nos identificamos con el peronismo, tenemos una gran tarea que es didáctica y hasta muchos compañeros del campo nacional y popular que se identifican con el peronismo le tienen miedo a Perón todavía, a reivindicarlo, a citarlo. Podés citarlo con toda su complejidad si querés, pero ¿cómo que te identificás con el peronismo pero no reivindicás a Perón? ¿Viste? Es como rarísimo. Como ser marxista y como un poco la izquierda argentina. No cita a Marx, la izquierda argentina. Caso único en el mundo. A Trotsky, bueno, lees a Trotsky, cada 3 renglones cita a Marx. Ellos citan a Trotsky, pero Trotsky era marxista. ¿Qué era? Le preguntaba a Trotsky, ¿qué sos Trotsky? Primero te decía marxista. De las distintas líneas del peronismo que hay hoy, ¿te sentís identificado más con alguna que con otra? ¿Te gusta más algún candidato que otro? No, ¿hay candidatos? Y qué sé yo, Axel Kicillof quedó parado para Axel el lo valoro 27. muchísimo porque yo he visto lo que ha hecho en mi barrio del 2023 en adelante. Continuó las obras en los monoblogs que lo necesitaban urgente. Cuando el gobierno nacional había una obra de Nación en el barrio que Nación la abandona y la retoma el gobierno provincial. Y me consta el esfuerzo que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires en los barrios populares, así que yo me baso en los hechos. Creo que de acá al 27 falta muchísimo, pero sí, él es una figura que me parece que hizo mérito, ¿no? Por lo menos. Viste que hay toda una discusión acerca de si Milei tiene que terminar el mandato o no. Hay sectores que sostienen que no, que tiene que irse lo antes posible. ¿Qué pensás de eso? A ver, yo opino como ciudadano, ¿no? Porque no mucho más. No sé si él quiere terminar el mandato, ¿no? Y creo que nos cuesta estamos todos viendo qué va a pasar mañana.
¿no? Y uno empieza a sentir el vértigo que uno leyó en la hiper de Alfonsín, esos vértigos de que no, mi mamá me contaba que el azúcar valía a la mañana una cosa y a la tarde otra, el pan. Y uno dice, ¿cómo en una misma jornada pasaba eso y pasaba? Y uno tiene un poco el miedo y la incertidumbre de si no estamos ante un panorama similar. Creo que otra cosa que me parece que está mal es creer que es un loquito Milei. Milei es la cabeza de ese programa del libertarianismo, de como quieran llamarlo. Él es el mentor, él es el guía, él es el gurú. Karina es accesorio para mí. Ahora le sirve que es Karina y él es el títere. No, no. Escuchá lo que dijo hace 2 días en Paraguay. Él, o ayer, él sigue insistiendo en atacar todos los conceptos fundamentales del estado de bienestar, de la justicia social. Él, vos ves a todos los otros de su gobierno, no conceptualizan como él. Él es el de los conceptos. Él es el que está siempre enojado, entonces, ningún loquito, es más, o sea, es una falta de respeto a los locos decirle a Milei loco. Es una persona hiperconsciente de lo que hace, de lo que piensa. No regula, cuando fue la derrota en la provincia de Buenos Aires, empezó con ese minuto de cordialidad y todos dijimos, bueno, y al toque volvió a ser él. Podrá ser excéntrico, pero no es ningún loco, es alguien que sabe bien la destrucción que está llevando a cabo. Vos contabas, tuviste una vida muy dura, creciste en una villa, terminaste preso, por supuesto porque entraste en el mundo del delito, de la droga. ¿Qué le decís a un pibe que está a mitad de ese camino y que no sabe cómo salir? No sé si las palabras pueden servir de mucho en esos casos, porque por más poderosas que puedan parecer las palabras, si no están acompañadas de algo material, es muy difícil. Entonces, más que podría decirle, me encantaría poder hacer algo más que decir. Para hacer algo hay que tener recursos, para hacer algo tiene que haber una sociedad dispuesta a ayudar, a invertir en esas cuestiones. Pero que sí, que hay una salida y que me cuesta mucho caer en el lugar común de decir si querés podés y nunca me vas a escuchar decirlo. Entonces, no sé bien qué decirle a una persona en esa situación. Sí sé lo que se podría hacer. Y todo lo que se podría hacer requiere de recursos humanos, recursos materiales. ¿No hay algo en el interior de la persona que también es clave, determinante para volver al camino? Para mí, lo determinante no es la fuerza del individuo, sino la fuerza social. Si por más ímpetu y voluntad y deseo que haya un individuo, si no hay una sociedad donde pueda realizarse, la voluntad va a ser insuficiente. Conozco muchísimos pibes que quedaron en el camino, muchos amigos que murieron en el camino y tenían todas las ganas de cambiar o de tener otra vida lejos de las adicciones, lejos de la violencia. Querían y no pudieron porque no comían con las buenas intenciones, no pagás un alquiler con el deseo, no te vestís con la voluntad. Entonces, yo soy de los que creen que sí, obviamente, hay una faceta de lo individual, pero vos dijiste lo determinante. Lo determinante no es el individuo, sino la sociedad para mí. Para mí, César González piensa eso. César, muchísimas gracias por haber venido. César González, lean, ¿no? Lean favor. sus libros, Rengoyeta también. Y tengo otros también de poesía, así que